Estimados alumnos, les damos aquí la bienvenida a este curso taller que es Psicología de las Adicciones, el cual vamos a trabajar de manera continua y permanente. Mi nombre es Cristian Solano, soy psicólogo clínico de profesión y mi especialidad es el tema del consumo de drogas. Así que estoy aquí para el taller y vamos un poco a empezar a explicar en qué consiste el taller. Es una realidad actual que el consumo de drogas es un problema de salud pública. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy frecuente, que está aumentando, que está avanzando, y la Universidad de las Peruanas ha tenido por conveniente dar este taller a ustedes para poder darles los conocimientos teóricos y prácticos sobre una temática tan importante. Voy un poco a empezar con el material que he traído. Tengo aquí para comentar con ustedes los subtítulos del tema. Vamos a hablar el día de hoy acerca del tema de la droga, de la clasificación de las drogas también, de las teorías explicativas del consumo de drogas, un tema muy importante, cómo las personas consumen drogas, por qué lo hacen, qué sucede en ellos. También se va a hablar de los criterios diagnósticos para el abuso de drogas. ¿Eso qué significa? Cómo yo reconocer, cómo yo darme cuenta de que una persona consume drogas y si es o no un problema. Un dato muy importante para ustedes. Asimismo, vamos a hablar de las adicciones no convencionales. ¿Eso qué significa? Las nuevas formas de consumo de drogas en las cuales no hay sustancia, solamente todo es psicológico. Más o menos por esta carrera hay que saberlas reconocer y enfrentarlas. Asimismo vamos a hablar acerca de los tipos de adicciones no convencionales, que son varias. Y finalmente un resumen y unas conclusiones acerca del tema. Muy bien, vamos a empezar a tocar punto por punto. Hablemos un poco acerca de la droga. La droga históricamente se encuentra en nuestro mundo desde épocas muy antiguas, muy remotas. Entonces es bueno saber una definición sobre la droga, cómo esto ha aparecido en el hombre y cómo el hombre lo ha buscado. Entonces acá tenemos una definición muy concreta. Dice sustancia natural, sintética o semisintética. Entonces hasta ahí. Hay una droga que viene simplemente de la naturaleza, una droga natural. Por ejemplo, tenemos las bebidas fermentadas. Sintética, cuando el hombre ha manipulado una sustancia y lo ha creado. En este caso, por ejemplo, tenemos la cocaína, que viene de la hoja de coca, y el hombre la ha alterado, la ha manipulado y ha procesado cocaína. Y semisintética, cuando es la fusión de ambas. Entonces vamos a encontrar un tipo de droga más aún. Luego dice aquí, produce efectos nocivos en el sistema nervioso central. ¿Eso qué significa? La droga afecta generalmente nuestro cerebro de una manera muy fuerte, muy permanente. Entonces, tenemos claro lo siguiente acá. La droga tiene orígenes natural, semisintético, sintético. Y ahora también sabemos que afecta a nuestro cerebro, exclusivamente el sistema nervioso central. Y dice también aquí que hay una alteración del funcionamiento del cuerpo, que se divide en dos partes. La parte biológica, que es todo mi sistema cerebral, nervioso, biológico, y mi parte psicológica, pensamientos, cogniciones, percepciones, ideas. Entonces hay toda una alteración. Entonces yo quiero hacer un resumen de lo que estoy diciendo. Podría decir, droga, una sustancia que entra a mi cuerpo y la altera. La va a alterar en la mente y en mi biología. Muy bien, continuemos. Hay una clasificación de las drogas. Diríamos que hay varios tipos de clasificaciones, pero esta es la más importante. Según cómo actúa sobre el cerebro. Entonces vamos un poco a encontrar tres grandes grupos aquí. El primer grupo son las sustancias que aceleran, quiere decir que estimulan nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso. Las más comunes, ¿cuáles son? Los estimulantes como la cocaína, que nos acelera, que nos pone más activos, nos pone más hiperactivos, y también tenemos el famoso cigarrillo o tabaco, que también es un estimulante. Drogas que estimulan el sistema nervioso central. Indicadores para saber de esto: agitación psicomotriz,
verborrea, aumento de energía, entre otras. ¿Qué más? Como segundo punto, sustancias que disminuyen o que deprimen el sistema nervioso central, que son lo opuesto en este caso. Ahí cuál tenemos. El más conocido por todos, alcohol. Uno bebe la bebida, toma el alcohol y ¿qué sucede? El cuerpo empieza a sentirse adormecido, depresivo, aletargado. Entonces, ¿qué pasa? El sistema nervioso ha sido deprimido y uno se libera, se suelta, como dicen popularmente los jóvenes hoy en día. ¿Qué otro depresor encontramos en el tema del sistema nervioso central? Nuevos medicamentos que han salido, algunas pastillas también, obviamente, en este caso. ¿Qué más? Sustancias que trastornan el sistema nervioso central. Estos son los famosos alucinógenos. ¿Qué va a hacer un alucinógeno en este caso? Altera la mente, el pensamiento y la conciencia de la persona. Por ejemplo, pierde por un momento la noción del tiempo, del espacio, en donde está, y aparecen síntomas comunes. Típica droga que va a hacer esto, la marihuana. La más común de todas, una droga también muy frecuente. Entonces hemos encontrado acá tres clasificaciones: los estimulantes, las drogas depresoras y las drogas alucinógenas. Tres tipos de drogas que afectan al cerebro de manera diferente, pero alteran generalmente todo lo que es el sistema nervioso central. Un dato para ustedes muy importante. Avanzamos. Ahora viene un tema bien importante en mi opinión, que es hablar de las teorías explicativas del consumo de drogas. En pocas palabras, ¿por qué la gente consume drogas? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que lo hace y una que no lo hace? O algo incluso un poco más interesante, ¿por qué unos consumen drogas y lo dejan y otros en cambio lo hacen y se pegan, como dicen en la calle, ¿no? O finalmente siguen consumiendo? ¿Qué pasa? ¿Por qué hay gente que se vuelve adicta y gente que no? Entonces ahí la psicología da muchas explicaciones, muchas teorías al respecto, y un poco vamos a hablar acerca de eso. Punto inicial para este tema: el consumo de drogas es una enfermedad multicausal. Repito, es una enfermedad multicausal. Eso significa que intervienen muchas variables: personales, psicológicas, ambientales, sociales, biológicas, culturales, etc. Entonces, hay que saber que cuando uno entra en drogas, hay muchos motivos para entrar a drogas. Posiblemente para cada persona puede haber un motivo más o menos importante, pero los motivos generalmente son muchos. Y aquí vamos a prestar atención en este momento a qué dice la psicología, cómo la psicología explica esto. Entonces, vamos a empezar. Dice, punto número 1, teoría psicodinámicas. Yo hablo de psicodinámica y me acuerdo de Sigmund Freud. Entonces, Sigmund Freud, ¿qué hablaba acerca de la teoría? Dice lo siguiente: el principio del placer. El ser humano por naturaleza busca placer y hace que tenga una fijación con un objeto, con una sustancia. En este caso, todos sabemos que una droga causa placer. Entonces, ¿qué pasa aquí? Por una fijación con este objeto placentero, para Sigmund Freud hay una fijación mucho en la fase oral, todo lo que tiene que ver con la boca, en que el sujeto busca ese placer de manera permanente, buscando liberar angustias, frustraciones, deseos reprimidos, etc. Entonces hay una situación muy fuerte en el placer ahí, con Sigmund Freud. Una teoría antigua, que hoy en día también se comenta, pero que de alguna manera han aparecido nuevas teorías que han complementado esto. La segunda dice, teorías psicosociales. Ya ve el tema a nivel más macro. Sujeto, entorno y todo el medio ambiente alrededor. Entonces, acá, por ejemplo, en psicosocial tiene mucho influye el tema de la cultura, los modelos, el patrón de consumo. Usted, por ejemplo, hoy en día puede ir a una tienda y comprar alcohol y tabaco. Es droga, legal, pero es droga. Entonces, socialmente hay mayor permisividad, hay mayor acceso hacia eso. Entonces, lo psicosocial influye mucho. En casa, padres, por ejemplo, pueden beber, usted pone el televisor y una campaña de publicidad. Entonces, ¿qué explica esta teoría? Que la sociedad y el medio influyen mucho para esto.
da la predisposición. ¿De acuerdo? Seguimos con esto. La teoría 3 es la teoría conductista. Conducta tiene mucho que ver con el tema del comportamiento del ser humano. Aquí, por ejemplo, ¿qué cosas nosotros vamos a ver? Vemos lo siguiente. La persona lo hace por el beneficio, por las consecuencias de lo que obtiene. Lo explico rápidamente. Si yo estoy un poco preocupado, con problemas en mi casa, mi pareja me ha engañado, me siento solo, deprimido, ¿qué hago? Un poco de alcohol para olvidar las penas. Tomo y me olvido de las penas. ¿Qué hice? He evitado algo, he escapado de los problemas y he tenido el beneficio de olvidar las cosas. Entonces, eso se llama un reforzamiento negativo. Es como decir, alejarme de algo desagradable. Entonces, como me gustó eso, la próxima vez que tengo otro problema, igual, recurro a la bebida. Y así sucesivamente empieza a haber un círculo vicioso. También otra explicación es el beneficio del placer. Droga que uno consume genera bienestar, placer. Entonces también el conductismo habla mucho de eso, de las consecuencias, tanto por placer y tanto por alejarme, olvidarme de momentos desagradables. Entonces hay una doble asociación ahí muy fuerte. Un enfoque muy importante que les comento que en el tema de adicciones se maneja mucho esta teoría, el tema del conductismo y el tema de la psicología del comportamiento. Continuemos. Vamos a hablar de la parte genética, que es muy importante. Estudios en los últimos 25 años cada día demuestran la importancia de la vulnerabilidad genética en el tema de drogas. ¿Esto qué significa? Si usted o usted conoce a alguien que tenga padres que hayan consumido drogas, hay una herencia, una probabilidad entre el 15 al 25% para que usted sea una persona predispuesta a consumir drogas. Entonces hay una carga genética que ya va a pasar de generación en generación. Los estudios de la NIDA, que es el Instituto de Estados Unidos de Norteamérica, comenta que se mantiene hasta la tercera generación. Es decir, usted, su hijo y su nieto. Entonces el tema genético, que es muy importante, tomarlo en cuenta. Es bueno saber eso. ¿De acuerdo? Siguiente punto, la parte neuroquímica. Cuando uno consume drogas, hemos dicho hace un momento que el cerebro se altera. Cambia de pensamiento y también se descubre hoy en día que hay unos neurotransmisores, dopamina, serotonina, que se han implicado en todo este proceso. Y esos cambian. Hay una alteración. Una frase que vamos a ver en un momento que se llama la neuroadaptación. ¿Qué pasa acá? El cerebro se ha adaptado a la droga. Ha cambiado. ¿Y eso qué va a hacer? Que haya personas que tengan más predisposición a consumir las sustancias psicoactivas. Y van a buscar esto. Como el cerebro se alteró, fácilmente pueden caer en el tema de las drogas. Entonces uno puede decir, ¿no? ¿Cómo es posible que haya un muchacho que en un mes sea adicto? Posiblemente podemos pensar en la teoría biológica, genética, neuroquímica y damos una explicación al respecto. Entonces, resumiendo esto, la parte biológica también es un tema muy importante. Entonces, decíamos hace un momento, en el tema del consumo de drogas hay una fusión, una combinación de muchas variables personales, psicológicas, sociales, ambientales, etc. Vamos a continuar con el material. Por ejemplo, tengo aquí un poco para reforzar lo que estaba diciendo. Dice, los principales neurotransmisores implicados en el abuso y dependencia de sustancias, en general, son los opiáceos, dopamina, GABA. Entonces son neurotransmisores que alteran el cerebro. Tenemos aquí también a la vista un gráfico para que ustedes lo puedan ver. Esto, en un adicto, es irreversible. ¿Eso qué significa? Que la persona va a quedar con ese daño cerebral de manera permanente hasta el último día de sus vidas. En el caso de adicción y dependencia. En el caso de uso de drogas, diríamos que solamente hay un daño colateral. Pero en adicción, sí hablamos mucho de ese tema. Entonces, un dato para ustedes muy importante de cómo la parte biológica influye sobre la parte psicológica. Y juntas hacen este cuadro, que es tan importante hoy en día y tan frecuente, lamentablemente.
Avanzamos. Vamos a hablar acerca del tema de los criterios diagnósticos para abuso de sustancias psicoactivas. Entonces tenemos, para avanzar con esto, un consumo funcional o controlado y un consumo disfuncional o de dependencia-abuso. Entonces, entre los dos hay una separación. Aquí hablamos de abuso. ¿Qué es el abuso? Cuando una persona empieza a tener un problema con la droga. Ya es un paso casi previo hacia la adicción. Entonces, bueno, saber el tema de cómo identificar el tema del abuso, cómo darnos cuenta cuando una persona está en abuso para poder hacer una intervención adecuada, buscar un soporte, una ayuda y como psicólogos saber qué hacer al respecto. Porque estos son los cuadros que más van a acudir a consulta. Les comento algo que también tiene mucho que ver con el tema. Los temas por los cuales busca más hoy en día el psicólogo clínico es problemas de pareja, depresión, abuso de sustancias. El tema que estamos tocando. Entonces acá tenemos algunos criterios diagnósticos según el CIE-10 y el DSM-4, dos manuales de trastornos mentales que son los más importantes, en el cual hay unas categorías y unas explicaciones de cómo uno puede detectar y darse cuenta de este tema. Vamos un poco a leer esto de manera rápida. Dice, es un patrón desadaptativo de consumo de la sustancia que conlleva a un deterioro o malestar clínicamente significativo. O sea, nos causa un malestar, un daño, expresado por 3 o más de los siguientes síntomas en un periodo anterior de 12 meses. Empezamos. Consumo recurrente de sustancias que da lugar a incumplimiento de obligaciones en el trabajo, escuela o en casa. ¿Qué pasa con la persona? Bebe o consume una droga y empieza a aparecer problemas en casa. Por ejemplo, un día tiene un dinero, sale con sus amigos y agarra dinero del colegio de los hijos, del gasto de la casa, del agua, de la luz, qué sé yo. Entonces ha habido un problema familiar económicamente. En el trabajo, ¿cómo puede ser? Irse a tomar un día de semana y llegar al día siguiente tarde o faltar. Entonces, vemos ya que hay un problema, que ya la sustancia está afectando su vida familiar, su vida personal o su vida laboral. Ya son indicadores de que hay un problema de abuso. Seguimos. Consumo recurrente de la sustancia en situaciones en las que hacerlo es físicamente peligroso. Como por ejemplo, ver, conducir en estado de ebriedad. Entonces, ustedes y yo también obviamente vemos todos los días los noticieros. ¿Y qué cosa vemos? Lamentablemente, mucha gente que bebe y conduce. Eso es un indicador de que hay un tema ya de una conducta de riesgo. Y es muy probable que sea un candidato a hacer abuso a drogas. Porque lamentablemente dos cosas se juntan. ¿Qué es aquí lo más importante? Que la persona no mide la consecuencia de lo que hace. Estar bebido y manejar un auto es un arma mortal. Tanto para una persona que está manejando o también podemos pensar acerca del peatón que bebe y que obviamente pone en vía su integridad física. Entonces esto es un tema muy bien frecuente. Seguimos. Letra C, problemas legales repetidos relacionados al consumo de sustancias. ¿Qué sucede aquí, por ejemplo? Hay algunas personas que toman tanto y se meten en riñas, en peleas, en problemas legales, y ya es también un tema de que la persona está perdiendo el autocontrol. Está perdiendo la capacidad de poderse controlar y de medir las consecuencias de sus actos. Y eso ya es un indicador muy importante. Asimismo, tenemos un consumo continuado de la sustancia a pesar de tener problemas sociales continuos o recurrentes o problemas interpersonales causados o exacerbados por los efectos de sustancias.
Acá tenemos dos temas: problema social y problema interpersonal. En el social, ¿a qué se refiere? Ya hay discusiones y conflictos en casa. La familia, el entorno, se empieza a dar cuenta de que algo sucede. Por ejemplo, vemos que ya ha cambiado el carácter, que está más irritable, que por ahí contesta de una mala manera, que se aísla, tiene una conducta un poco sospechosa. Vemos que ya su carácter ha cambiado. Y lo segundo, y que hay como temas de los problemas interpersonales, ¿a qué se va a referir? A que, por ejemplo, los amigos, el círculo que él tiene, ya se da cuenta de que algo está pasando. Y empiezan los comentarios, los mensajes, los consejos. Muchas veces lo que uno encuentra en consulta, les comento, es que a veces primero se da cuenta la familia y el entorno, y el último no se da cuenta es la misma persona. Producto de que posiblemente está más concentrado en el placer y no ve lo que sucede alrededor. Entonces, es un tema frecuente. Ahora, ¿por qué he tocado el tema del abuso? Les comento. Porque he marcado bien claramente hace un momento, y lo vuelvo a repetir, que en abuso de drogas hay una gran cantidad de personas que requieren ayudas. Les doy un dato solamente estadístico para que se hagan una idea de lo que me refiero. Se calcula que en el Perú hay alrededor de 1.200.000 alcohólicos con problemas de abuso y dependencia de drogas. Entonces, en abuso hay mucha gente. Entonces, bueno, que ustedes sepan esto, para que de alguna manera ustedes lo puedan detectar y hacer algún tipo de plan de intervención. O cuando vayan a sus consultas, sepan cómo manejar la situación y cómo aconsejar o cómo derivar a un tratamiento especializado en el área. Finalmente dice, los síntomas no han cumplido con los criterios para dependencia de sustancias. Entonces, un tema es abuso y otro tema es dependencia. Están muy relacionados, pero digamos que el abuso es algo previo a la dependencia. Y es bueno generalmente trabajarlo en abuso, porque seríamos que va a ser un poco más fácil o más adecuado el pronóstico. Va a generar trabajo, pero de alguna manera hay mayor posibilidad de recuperación en la persona. Entonces es bueno tomar este punto muy, muy importante. Vamos a continuar con el material. Ahora un tema que cada día está más en boga: las adicciones no convencionales. No convencional se refiere a que es algo que ha salido fuera de un contexto. En este caso, ¿qué pasa? Uno piensa en adicción, piensa en una persona, en un objeto o una sustancia. Pero en el tema de la adicción no convencional no hay eso. Todo es plenamente psicológico. Sale de la norma, sale de lo convencional, valga la redundancia. Entonces acá encontramos nuevas formas con una mayor predisposición psicológica a generar una adicción. Los típicos temas, por ejemplo, que se ven hoy en día: adicción al internet, a las compras, al sexo, a los casinos o tragamonedas, entre otros. Vamos a dar una pequeña explicación y luego hablar una por una. Una definición de un psicólogo peruano que trabaja en Nueva York, Ricardo Vaca, dice lo siguiente: es una enfermedad auto y heterodestructiva, crónica, o sea, de manera permanente. Toda adicción es crónica, lamentablemente, y progresiva, de curso variable, mediante un vínculo patológico, o sea, hay una enfermedad de por medio, una conducta de descontrol que establece un individuo con una sustancia que causa neuroadaptación. Les he dicho hace un momento, el cerebro se ve alterado por todo esto. Un aparato o un instrumento generalmente electrónico. También puede ser una actividad físico-mental o una persona, causándole trastornos en su bioquímica. Toda la parte cerebral que hemos hablado, fisiológica, la estructura, la morfología, sistema de comportamiento, cognitivo-emocional. Se refiere a pensamientos, a percepciones y también a emociones o sentimientos. Entonces vemos que hay una transformación de todo. Y el entorno sociofamiliar. Entonces, si lo queremos resumir, una alteración física, biológica, psicológica, social, en general, donde
la adicción empieza a aparecer. Y este tipo es de tipo no convencional. Vamos ahora a avanzar y ver algo más del tema. Dice, los componentes fundamentales de los trastornos adictivos son pérdida de autocontrol y dependencia. Vamos a explicar esos puntos importantísimos. Para yo saber que una persona está entrando en un problema de adicción o dependencia, tengo que tener en la mente algunas palabras claves. Una es pérdida de autocontrol. Reconocer y darme cuenta que esta persona, cada día que pasa, pierde el control de lo que hace. Entre él y la sustancia, o entre él y el aparato, cada día el aparato o la droga le gana. ¿Cómo así? Un día puede decir, hoy día no lo voy a hacer. Y lo hace. Otro ejemplo, hoy día solamente lo voy a hacer hasta las 9 de la noche. Y se queda hasta el día siguiente. ¿Qué significa ahí? Que ya el control lo está perdiendo. Que el control ahora lo tiene la droga, el objeto, el aparato. Entonces hay una pérdida progresiva de autocontrol. Lo segundo, ¿qué es la dependencia? Escuchamos dependencia y recordamos que tiene que ver con cómo yo dependo de una persona o de un objeto. Entonces acá hablamos de una dependencia psicológica y física. ¿Cómo psicológica? La persona está pensando de manera permanente en la droga, en el aparato, en el objeto. ¿Cómo así? Estoy pensando de esta manera, a ver. Más tarde voy a juntar una plata, voy a irme al casino, voy a ver a mis amigos y voy a pasarla bien. Ya estoy pensando, antes de hacerlo, en lo que voy a hacer más adelante. Otro ejemplo. Estoy en mi casa, viernes por la noche, o más o menos un sábado por la noche, y ya me dan ganas de beber. Estoy inquieto, irritable, aburrido, tenso, y ya estoy buscando a quién llamar, a quién acercarme, a qué amigo tal vez telefonear, para aumentar esta dependencia. Entonces, la dependencia es un tema también muy importante en el tema de las adicciones, y hay que saberlo manejar. Asimismo dice que en adicciones no convencionales no pueden limitarse exclusivamente a las conductas generadas por sustancias químicas. Claro que no, sale del contexto. Ante una computadora, por ejemplo, un aparato es algo físico, pero ahí tiene mucho que ver el tema más psicológico, el significado que le da a la persona a este tipo de comportamiento, porque es puramente conducta, y todo es acá un tema muy importante a trabajar. ¿Qué más sobre adicciones no convencionales? Dice, existen comportamientos aparentemente inofensivos que pueden convertirse en adictivos. O sea, de algo que es sano, que es inofensivo, puede empezar a parecer un problema e interferir gravemente en la vida cotidiana de las personas afectadas. Ejemplo, la computadora. Un medio electrónico de información que abre mucha tecnología y mucho desarrollo de la ciencia. El Internet, por ejemplo. Aquí el tema cuál es, que es un instrumento, una tecnología que bien usada puede dar un gran funcionamiento. Nos ayuda a acceder a información actualizada, a materiales, a estar interconectados con todo el mundo en general. Y tiene especialmente una parte más recreativa o lúdica, ¿no? El Facebook, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando el tema es inofensivo, hay la posibilidad de que se convierta en algo peligroso. ¿De qué manera? Tal vez cuando ya yo empiezo a depender de este objeto, o empiezo a depender de este aparato, y estoy todo el día en la computadora. Prefiero quedarme en la computadora que salir, cada día paso más tiempo, y estoy siempre pendiente de esto. Entonces, ahí hay una relación de dependencia, como hemos visto hace un momento, y eso sí es peligroso. ¿Qué más tenemos acá? Cualquier conducta normal de carácter placentero tiende a repetirse.
Dijimos hace un momento que las personas se comportan por sus consecuencias. Si yo hago algo y recibo un beneficio, es posiblemente que lo vuelva a hacer, porque hay una recompensa. Y es por ello susceptible de convertirse en un comportamiento adictivo. Entonces, cuando hablamos de adicción, hay que mucho ver también el tema del placer. Las personas entran en adicción por un principio de placer, buscando un beneficio bueno a lo que están haciendo. Y aquí tenemos ahora, de manera general, un cuadro donde están los tipos de adicciones no convencionales. Diríamos que son los más comunes y los más frecuentes. Vamos un poco a hablar de cada uno de ellos rápidamente. Dice a instrumentos y aparatos. Nintendo, PlayStation, algo un poco más moderno. Juegos electrónicos, al televisor, miren ustedes, y las computadoras. Personalmente he tenido varios casos de adolescentes y jóvenes con adicciones a juegos electrónicos, a PlayStation y a computadoras. Y ahora que están los famosos videojuegos en red o juegos en línea, online. Los casos son más frecuentes en los jóvenes y a veces esto hace, por ejemplo, que en el colegio las notas empiezan a disminuir debido a que más tiempo paran en el juego o en la computadora. O, por ejemplo, juegan en equipos. Y a veces hay padres que tienen algunas conductas no tan adecuadas. ¿En qué sentido? Que a veces no hay mucha supervisión, prefieren que el chico esté en la computadora y con tal que no moleste, no lo supervisan. Gran error. Nosotros como psicólogos tenemos que orientar, facilitar y educar a la familia, padres e hijos, a un buen manejo del aparato electrónico, que tiene un fin, un objetivo, y acá el tema cuál es el abuso. Entonces, si una persona abusa, hay un problema. Pero si hay un uso, diríamos que estamos dentro de lo esperado y dentro de lo aceptable. Dice también mismo, adicciones a actividades. Atención, hay actividades que son muy repetidas y permanentes, pueden también ser una conducta problemática, como cuáles. Deporte. Ahí nos referimos a un deporte excesivo. Cuando la persona hace esta actividad de manera casi diaria y obviamente es un tema más de dependencia. Más que hacerlo por un placer, lo hace por un hedonismo o por un sentimiento de frustración. Juegos de azar, que están las famosas máquinas tragamonedas y la famosa ludopatía. También hay aparatos, ahorro y relaciones coitales. Yo ahí quisiera agregar algo importante, las famosas relaciones afectivas. Muchas personas, a veces, cuando están en una relación sentimental, enganchan o en una relación patológica a nivel emocional. Y eso también es una adicción no convencional. Por ejemplo, ¿no? Jóvenes que están en una relación con una pareja, terminan, regresan, terminan, regresan, terminan, regresan. ¿Qué pasa ahí? Hay una dependencia hacia esa persona. Y eso también es un problema a tomar en cuenta para ustedes. A personas, un poco tocando el tema que les estoy comentando, de personalidad, de conducta, adicción, como se está conversando el día de hoy, con problemas orgánicos, como enfermedades terminales, irreversibles. Entonces vemos que hay una adicción no convencional muy grande, que es muy amplia, que hay que tomarla en cuenta para poderla trabajar. Entonces tenemos aparatos, actividades y a personas. Y esto juntamente puede generar en las personas algunos problemas importantes. Y como psicólogos tenemos nuestra función de promocionar, de aconsejar y de hacer una ayuda especializada en el tema. Vamos a continuar con la ponencia. Dos conclusiones para juntar lo conversado. Dice, psicología de las adicciones es una especialidad dentro de la psicología clínica. Dentro de la clínica está la psicología de las adicciones, que tiene como objetivo evaluar, diagnosticar y realizar un tratamiento. Entonces, nosotros como psicólogos tenemos la capacidad de ¿qué? Primeramente en adicciones, reconocer el problema, darnos cuenta con nuestro ojo clínico, con nuestra capacidad teórica y práctica, de cómo yo puedo evaluar a esta persona y saber que esta persona tiene un problema.
Paso 1, hacer la evaluación. El paso 2, hacer el diagnóstico. Ah, no, esta persona tiene un problema. Esta no. Hacer esa diferenciación es importante, darnos cuenta quién y quién no puede tener un problema. Y la parte más importante, hacer el tratamiento. Para las personas que lo ameriten, que lo necesiten, es recomendable un tratamiento especializado en el tema. ¿Qué más dice acá? Los conocimientos de psicopatología, de toda la parte de las enfermedades mentales o psicológicas, son fundamentales para abordar esta problemática, tan frecuente a nivel nacional e internacional. Entonces acá tenemos un dato importante, la psicopatología, que es el estudio de enfermedades psicológicas y mentales, tiene un área, que son las drogas, las adicciones. Entonces es necesario tener un conocimiento muy fuerte. ¿Por qué? Porque muchas veces una persona que tiene problemas de drogas también está con ansiedad, una depresión, un problema de personalidad. O sea, difícilmente viene con un solo problema, viene a veces con más de un problema. Problemas en casa, familiares, qué sé yo. Entonces es bueno tener todo claro, en conocimiento, para poder saber por qué esta persona hace tal comportamiento. Y ya lo que decía aquí, como últimas líneas, ¿no? Es un tema muy frecuente. Cada día nosotros posiblemente vemos o también conocemos a alguna persona, tal vez un familiar, un amigo, un vecino, alguien del barrio, que sepamos o que hayamos escuchado que está con problemas de conducta, alcohol, drogas, etc. Entonces es una realidad. Más aún, nuestro país es un país productor de drogas. Y, por ejemplo, en el consumo de cocaína, somos el primer país exportador de cocaína. Entonces la droga está aquí se produce, y eso hace que en el mercado interno haya mayor capacidad o mayor facilidad para conseguir las sustancias psicoactivas. Y a nivel internacional, qué duda cabe. Pero somos un país lamentablemente productor, donde hay un mercado que tanto está a nivel externo como interno, y hay que saberlo reconocer para poderlo trabajar. Esto es un poco una explicación acerca del tema de la temática de la psicología de las adicciones, que les he presentado el día de hoy para ustedes, para que un poco lo puedan conocer, y de la misma manera vamos a seguir trabajando esto en momentos posteriores. Muchas gracias. Efectos. De rápida aparición. Varían según las dosis, el tipo de cannabis, el estado de ánimo del individuo y sus expectativas. Inicialmente, dosis bajas producen sensaciones placenteras de calma y bienestar, euforia, risa fácil, desinhibición, locuacidad y alteraciones de la percepción temporal y sensorial. Los ojos se enrojecen, la boca se seca y hay dificultades de coordinación, para conducir, por ejemplo, y en los procesos mentales complejos. A ello le sigue una segunda fase de aumento del apetito, depresión y somnolencia. En dosis elevadas puede provocar confusión, letargo, percepción alterada de la realidad y, de manera más inusual, estados de ansiedad y pánico. Riesgos. Destaca el aún muy discutido síndrome amotivacional, deterioro de la personalidad que conduce a un pobre comportamiento psicosocial, unido a una frecuente disminución de la capacidad de concentración y de memorización. El humo es más perjudicial para el pulmón humano que el del tabaco y puede causar alteraciones en el sistema reproductor e inmunológico. El THC atraviesa la barrera placentaria, por lo que su consumo supone un riesgo para el feto, tanto durante el embarazo como en la lactancia. Posibilidad de que el bebé nazca con bajo peso. En personas de riesgo, el cannabis puede desencadenar psicosis y cuadros delirante alucinatorios. Existen pocas posibilidades de sobredosis. Por su popularidad entre los jóvenes y su aparente inocuidad, se considera una de las llamadas drogas de inicio. Aunque no todo usuario de cannabis experimentará necesariamente con sustancias más peligrosas, existe el riesgo de entrar en un circuito de consumos ilícitos. Potencia el efecto del alcohol y otros depresores del sistema nervioso central. Dependencia y tolerancia. Los derivados del cannabis generan dependencia,
con el consecuente síndrome de abstinencia en caso de retirada brusca de la droga. La tolerancia aparece incluso con un uso esporádico. Cuanto más se fuma, menos efecto hace. Aunque muchos estudios no han podido demostrarlo, con el uso continuado es necesario aumentar la dosis.